Stripped es un cortometraje escrito y dirigido por la multifacética India Dupré. India Dupré. ¿Se puede tener un nombre más cool? La directora australiana originaria del Reino Unido nos cuenta en su primer cortometraje de tintes autobiográficos un periodo muy concreto de su infancia junto a sus hermanos y a su madre, Margaret Dupré, la protagonista de esta historia, todo un icono local en Gold Coast, cuna de la escena surfera en la Australia de los años 80. El corto Stripped, despojada o desnuda en inglés, es un título con doble sentido, por el pasado de stripper y por la lucha por la custodia de sus hijos por parte de su protagonista, Margaret Dupré. Sobre todo es una carta de amor al coraje de la madre de la directora, una madre poco convencional para la época, a quien en el corto le pone rostro la actriz Catherine Winnick, la imponente lagarta de la serie Vikingos. El corto viene precedido por un prólogo a modo documental muy jugoso, narrado por una trasunto de la propia India Dupré, que por medio de grabaciones de cassette, documentos gráficos varios y de su diario personal, nos relata cómo en 1977 su madre Margaret, por entonces una joven británica de religión mormona, abandonó su natal Leigh-on-Sea del Reino Unido para viajar hasta Perth, en la remota Australia, con la promesa bajo el brazo de un trabajo y una vida mejor para su familia. Al llegar a la isla más grande del planeta, se topan con un giro inesperado. Margaret es automáticamente juzgada por su condición de madre soltera, dejándola sin el prometido trabajo y apartada de sus hijos, que fueron recolocados por las autoridades en las infames granjas escuela Fairbridge, como parte del plan Keep Australia White, un capítulo sonrojante y poco tratado en el cine de la historia reciente de Australia, donde se aplicaba una política de inmigración que captaba niños británicos desfavorecidos, como en el caso de Stripped, madres solteras sin recursos para reeducarlos como granjeros y tratar de frenar el auge de otras razas en el país. Lamentablemente, en estas granjas Fairbridge se cometieron todo tipo de abusos y, como vemos en el epílogo del corto, nos muestra la disculpa formal del primer ministro australiano Kevin Rudd en 2009, donde se visibiliza el error cometido contra 7.000 niños británicos arrancados de sus familias. Margaret Dupré decidió luchar por la custodia y supervivencia de su familia. Sin carta de trabajo, se vio abocada a trabajar como modelo, stripper o actriz ocasional, en películas de los géneros más variopintos. Reinventándose a sí misma como Bebe Dupré, entendemos que por sus peinados a lo Brigitte Bardot. Un personaje que la llevaría a convertirse en toda una celebrity aún recordada en el imaginario colectivo de la famosa escena surf del Gold Coast. El prólogo prosigue con Margaret rescatando a sus hijos de las granjas escuela, huyendo de las autoridades de oeste a este en autostop. I am going off like a frog in a sock. Es aquí, en un in media res, donde el corto se detiene y nos enseña una jornada de esa dramática huida, con la familia Dupré despertando en una tienda de campaña cerca de la turística Bully Heads de Golden Coast, en la otra punta del continente, donde Margaret comenzaba a labrarse un nombre. Tanto es así que su imagen no pasaba desapercibida. Fiel a su personaje, luce una indumentaria sexy y estival, visera de alas doradas, trajes de baño customizados por ella misma, que en realidad no eran más que camisetas reconvertidas en tanquinis. Y tacones, por supuesto, aunque viva de modo hippie en una tienda de campaña o se desplace en bici. Algo que causaba admiración y recelo en propios y extraños en la Australia de los primeros 80. Pese a llevar una vida nómada, Margaret intenta crear una sensación de normalidad. Utiliza su ingenio, gentileza y su buena presencia para obtener y proporcionar una vida que no descuide el cuidado y la educación de sus hijos, su máxima prioridad. Esa mañana transcurre normal, con los críos preparándose para el cole, grabando a modo de diario los citados mensajes del prólogo para luego enviárselos a su abuela británica. Margaret Dupré. Una calma chicha que se interrumpe cuando son sorprendidos por dos bufonescos miembros de servicios sociales que, por supuesto, cuestionarán la forma de vida de Margaret en un nuevo intento por arrebatarle la custodia. Se suceden dimes y diretes que desembocarán en un atropelladísimo final donde los funcionarios interceptan y secuestran a las hijas menores de Margaret, dejando nuevamente a la desamparada madre en la casilla de salida. Un triste final que se queda algo cojo o falto de desarrollo, que pide una expansión en formato largo o seriado, donde veamos, por ejemplo, los acontecimientos previos al corto, como la huida de la familia en autostop desde las granjas Fairbridge y su asentamiento final en el Gold Coast, con sus playas kilométricas, su ambiente surfero y garitos de noche sin fin.
India Dupré desarrolló el guión del corto a través del programa de guionistas de Australians in Film, en Los Ángeles, y fue financiado en parte por la fundación Artist of Choice del actor Kevin Spacey. Al rodaje de 2 días se unieron el legendario director de fotografía de Regreso al Futuro y Jurassic Park, Dean Canday, que junto al gran reclamo del corto, la canadiense Catherine Winnick, amiga personal de la directora, supieron solventar lo reducido del presupuesto, que hizo inviable desplazarse al país de los canguros, simulando un día soleado de verano en el Gold Coast australiano, por las montañas de la californiana Malibú en pleno diciembre. Vamos, igualito que esta reseña, que la estamos grabando en pleno diciembre a 6 grados. Con numeroso atrecho de los 80, extras surferos, acentos correctos de la Commonwealth y sobre todo, una Catherine Winnick que ilumina cada fotograma de Stripped. En definitiva, Stripped plantea una historia reveladora de resiliencia que esboza cuestiones morales como qué se considera una madre apta o, por ejemplo, un hogar. You're a stripper, correct? Yes, sometimes. It's not illegal. ¡Nos vemos en Donoskino!